Mi nombre es Sonia García y soy enfermera desde hace 32 años. Mi trayectoria profesional me ha permitido desarrollar mi labor en ambos niveles asistenciales, prestando mi atención a personas crónicas complejas como enfermera gestora de casos desde hace 15 años en la provincia de Huelva. Simultáneamente trabajo en la universidad como profesora en la Facultad de Enfermería. Mi trayectoria profesional me ha permitido acompañar a personas con enfermedad de Alzheimer y otras demencias y también a sus familiares y cuidadores. En el centro de salud donde he trabajado, he impartido talleres de forma anual para cuidadores de pacientes con enfermedad de Alzheimer, a la par que han llevado a cabo grupos de ayuda mutua con estos cuidadores con la finalidad de compartir experiencias y expresar emociones que nos ayuden a ofertar cuidados de mayor calidad a las personas que cuidamos. He tenido la oportunidad de colaborar con AFA Huelva en la puesta en marcha del proyecto Al lado con la persona afectada de enfermedad de Alzheimer y he colaborado también con el grupo URM en tratamiento farmacológico de demencia. Todo este periplo profesional me está aportando y ayudando hoy a entender de una manera más racional, a la vez que más humana, el cuidado de mi madre afectada por enfermedad de Alzheimer en estado avanzado actualmente. ¿Y por qué es importante hablar de demencias en este espacio? En la actualidad se están produciendo un importante aumento de la longevidad y de la supervivencia en la población. Este envejecimiento no está exento de un aumento de enfermedades crónicas que se acompaña de un aumento importante de la dependencia en las personas mayores de 65 años. La demencia es un síndrome clínico que no se da exclusivamente en personas mayores de 65 años, pero sí es cierto que es a partir de esta edad cuando se produce un aumento exponencial de la enfermedad. Las demencias son las principales causas de dependencia y discapacidad en los mayores y suponen graves y progresivas limitaciones en las actividades de la vida diaria. En las demencias, la enfermedad de Alzheimer es la más frecuente de todas ellas, ocupando un 60 o un 80% de los casos. Según la OMS, en 2015, alrededor de un 47 millones de personas tenían demencias en el mundo, aproximadamente un 5% de la población. Y si la prevalencia se mantiene, se espera que en el año 2050 aumente el número de personas con demencia a 130 millones. Por otra parte, es importante saber que en la actualidad no existe un tratamiento preventivo ni etiopatogénico que logre la prevención, la curación o la detección de procesos degenerativos asociados a la enfermedad de Alzheimer y a otras demencias de origen primario. La ADI nos revela un incremento económico de un 35% generado por las demencias desde 2010 a 2015. Las demencias neurodegenerativas es un síndrome crónico y progresivo que se caracteriza por un deterioro de la función cognitiva y alteraciones a nivel psicológico y conductual que provocan dificultad en la actividad básica de la vida diaria, ocasionando una dependencia progresiva hasta hacerse completa, precisando cuidados de supervisión continua y ocasionando una importante sobrecarga emocional, económica y social para el paciente y para su cuidador principal y su entorno más cercano. Si bien es cierto que no existe un tratamiento preventivo para la enfermedad de Alzheimer y otras demencias de origen primario, el tratamiento preventivo y etiopatogénico en demencia secundaria sí provocaría una disminución de estas demencias o al menos una progresión menor con un diagnóstico precoz. Por otra parte, en demencias primarias disponemos de tratamientos sintomáticos que modestamente son efectivos y con una evidencia científica en la mejoría de la cognición, la funcionalidad y las alteraciones psicológicas y conductuales ocasionadas por dichos procesos, favoreciendo así la independencia del paciente y su funcionalidad el mayor tiempo posible. Estos fármacos se conocen con el nombre de antidemenciales. Como hemos dicho, las demencias se definen como un conjunto de síntomas que van a aparecer de forma progresiva y van a ir incrementándose a lo largo del proceso de enfermedad. Además, van a ir apareciendo otros síntomas nuevos que provocan en la persona afectada un aumento de su dependencia. Los síntomas los podemos agrupar en tres grandes grupos.
En los síntomas cognitivos, que son los que afectan a las capacidades mentales o intelectuales, tales como la capacidad de aprendizaje, la memoria, la falta de atención, de orientación o del lenguaje, los problemas de orientación, de la dificultad para la toma de decisiones, dificultades en el lenguaje. Otro grupo de síntomas son los síntomas conductuales, como son la apatía, la ansiedad o la depresión, la irritabilidad y la agresividad, o síntomas psicóticos como son las confabulaciones. Otro grande grupo de síntomas que aparecen además en este síndrome son los síntomas funcionales, que dificultan la capacidad de ejecución de las actividades de la vida diaria. Estos síntomas, en ocasiones y sobre todo en las primeras fases de la enfermedad, pasan desapercibidos por la familia e incluso por los profesionales de la salud, ya que se confunden con cambios asociados al envejecimiento o a dificultades sensoriales de la persona. La persona que desarrolla un proceso de demencia va a tener muchas dificultades a la hora de manejarse en sus actividades laborales, en sus responsabilidades del hogar, en las relaciones con las personas que conforman su entorno e incluso en la organización de su tiempo libre. Cuando hablamos de demencia, se nos va directamente el pensamiento a la enfermedad de Alzheimer y, como hemos dicho, es la más frecuente a partir de los 65 años. Sin embargo, tenemos que diferenciar varios tipos de demencias neurodegenerativas. Están las demencias de origen primario, como la enfermedad de Alzheimer o los cuerpos de Lewy. Estas demencias son producidas por una afectación de las células de nuestro sistema nervioso central, es decir, de nuestras neuronas, y esta afectación no tiene una causa conocida. La forma más habitual es la enfermedad de Alzheimer. Existen también las demencias secundarias, como las demencias vasculares, los tumores, las infecciones, etc. En este tipo de demencia existe una causa principal que está provocada por una enfermedad que es conocida y además ajena al sistema nervioso central. Y por otra parte tenemos las demencias mixtas. Los casos más numerosos son las enfermedades de Alzheimer y las demencias vasculares asociadas. Las enfermedades que provocan el síndrome de demencia son más de una causa. La enfermedad de Alzheimer produce una degeneración y atrofia en la corteza cerebral, que es la parte del cerebro responsable de las funciones cognitivas superiores que más nos diferencian del resto de los animales. La atrofia comienza por los lóbulos temporales, con una afectación temprana y severa del hipocampo, que es una zona clave en cuanto al aprendizaje de la nueva información y también de la regulación emocional. Posteriormente se va extendiendo hacia el lóbulo parietal, produciendo una importante reducción tanto en la masa como en el peso cerebral. Toda nuestra personalidad, nuestras emociones y en general toda nuestra actividad mental está regulada por el cerebro. Por ello, si el cerebro cambia, nuestra actividad mental y nuestra personalidad van a cambiar también en mayor o menor medida. Las personas que cuidamos a algún familiar con enfermedad de Alzheimer debemos tener siempre en cuenta que la conducta o el comportamiento de nuestro ser querido es producto de su actividad cerebral. Y si ésta está funcionando de forma alterada, lógicamente su conducta también lo estará. Como hemos dicho, la forma más frecuente de la demencia es la enfermedad de Alzheimer. Es por ello que vamos a profundizar un poco más en las fases y en la evolución de la enfermedad. En la enfermedad de Alzheimer podemos diferenciar tres fases respecto a su evolución. Una fase inicial o leve, que en la mayoría de los casos pasa desapercibida, como hemos dicho anteriormente, y que tiene como síntoma inicial la pérdida de memoria para los hechos recientes, preservándose durante más tiempo los recuerdos que forman parte de la memoria más remota, como pueden ser los recuerdos de la juventud y de la infancia. En esta fase de la enfermedad, las personas afectadas realizan habitualmente una vida normal, encontrando dificultades en todo aquello que conlleve la atención y la concentración. Respecto a los síntomas conductuales, lo que se presenta fundamentalmente en esta primera fase son profundos cambios de humor. Respecto al lenguaje, encontramos en esta fase dificultad para encontrar la palabra o el nombre correcto de las cosas. En algunas ocasiones, por ejemplo, la persona afectada quiere decir dame una botella y al no encontrar la palabra botella, lo que dice, por ejemplo, es dame eso que contiene el agua. Otra de las dificultades que pueden aparecer son la dificultad para realizar tareas
en entornos sociales o laborales. Recuerdo un paciente que había trabajado durante toda su vida en una copistería y fue uno de sus compañeros quien dio la voz de alarma, ya que empezaba a tener dificultades de forma continuada para encuadernar. Otra de las manifestaciones de esta fase inicial es la pérdida o el traspapeleo de objetos que son valiosos, como por ejemplo el dinero, la joya. Ellos la cambian de sitio y después nos recuerdan dónde lo han puesto. En la fase moderada, podemos decir que es la fase más intensa y más prolongada en el tiempo y la más difícil de cuidar, según comentan los cuidadores. Es necesario mantener una supervisión continua y además se van sufriendo continuas pérdidas importantes durante ella, lo que provoca una alteración emocional importante en el cuidador. Puede durar muchos años y a medida que avanza el cuidado va requiriendo un mayor tiempo y esfuerzo físico, sobre todo emocional. A medida que va avanzando la enfermedad, van apareciendo más problemas en el lenguaje, en la atención, el reconocimiento, la comprensión y la realización de actividades de la vida diaria. Las alteraciones conductuales son varias en esta fase de la enfermedad y se dan aproximadamente en un 80% de los casos. Estas alteraciones varían en cuanto al tiempo y la frecuencia durante la evolución y durante el desarrollo del proceso de enfermedad. En esta fase, la persona afectada confunde palabras, provocando en muchas ocasiones la frustración y el enfado por parte de la persona afectada. También aparece de forma inesperada cambios de actitud, como por ejemplo la negación a la higiene personal. Esto es algo muy generalizado en esta fase y además es un problema importante para el cuidador, que tiene que conseguir el momento del día en el que la persona se encuentre más receptiva para realizar esta higiene y una vez que lo haya encontrado, intentar crear un hábito en ella. Por ejemplo, hasta el momento la persona realizaba la higiene después de desayunar. Y llega un momento en que se niega a hacerlo. Y es en ese momento cuando el cuidador tiene que empezar a explorar en qué momento se encuentra la persona más receptiva para hacer la higiene. Por ejemplo, observa que cuando se levanta de la cama, seguidamente va al baño y no tiene no presenta resistencia a entrar en ese momento en el baño. Pues en ese momento es cuando el cuidador debe empezar a realizar un ritual diario para que la higiene sea de esta manera. Ya que cuando la persona afectada adquiere una rutina, todo es mucho más fácil. Por otra parte, el daño de las neuronas puede dificultar la expresión del pensamiento y la realización de tareas cotidianas. En esta fase de la enfermedad pueden aparecer signos y síntomas como olvidar elementos o informaciones importantes de la historia personal, alteraciones de conductas como retraimiento, mal humor, sobre todo en situaciones sociales que mentalmente requieren mucha atención, como por ejemplo las reuniones familiares en las que aparecen diferentes conversaciones y que requieren una atención importante por parte de la persona afectada, que alguna de ellas se pone pues muy nerviosa o alterada, o por otra parte o por otro lado, hay personas que lo que hacen es retraerse ante la imposibilidad de mantener la atención. Otro de los aspectos que pueden aparecer en esta fase moderada son olvidar las direcciones, los teléfonos propios, las fechas importantes, confunden ubicaciones y fechas, necesitan ayuda para elegir la ropa adecuada según la temporada, presentan problemas para controlar la necesidad de ir al baño, empiezan a tener pérdidas urinarias, cambios en los patrones de sueño, cambios en la personalidad y en el comportamiento, aparece el recelo, la confabulación, los delirios o comportamientos repetitivos como por ejemplo retorcerse las manos, cortar papeles de forma impulsiva, incluso llevárselos a la boca y masticarlos. En la fase avanzada de la enfermedad de Alzheimer, las personas pierden la capacidad de responder al entorno. Todavía pueden decir palabras o frases, pero la comunicación se torna cada vez más difícil. A medida que la memoria y las habilidades cognitivas empeoran, es posible que se produzcan cambios significativos en la personalidad. Perdón, y que la persona necesite mucha ayuda para hacer las tareas diarias. En esta etapa, la persona afectada necesita una mayor asistencia de la actividad básica de la vida diaria y del cuidado personal.
una disminución de las capacidades físicas, incluidas la de hablar, la de sentarse, incluso tragar, dificultad de la comunicación y además se presentan muy vulnerables a numerosas infecciones que en muchos casos provocan alteraciones conductuales antes que físicas. Para finalizar, y como receta importante del cuidado de la persona con enfermedad de Alzheimer, ya que no nos da tiempo a profundizar en el cuidado de las diferentes fases, comentaros en líneas generales pues que es importante intentar mantener la máxima autonomía de la persona afectada en cada una de las fases. Todo lo que se deja de hacer se pierde. Cuando de forma brusca aparece un trastorno conductual, lo primero es mantener la calma, acercarte a la persona afectada mirándola a los ojos y hablarle con tono suave, ya que las emociones se contagian. Valorar si ha habido algún cambio de medicación que pueda provocar esta alteración, si la persona puede presentar algún dolor que no es capaz de manifestar y que está provocando esta alteración, o si ha cambiado algún momento el cuidador o se presenta alguna alteración que pueda provocar algún problema ante él. Si se produjera esto, lo mejor es cambiar de la persona que cuida durante un tiempo hasta que todo se normalice y la emoción de la persona afectada baje. Respecto a la comunicación, es importante llamarle por su nombre, utilizar un lenguaje sencillo y lento, mirarlo a los ojos, emplear siempre un lenguaje positivo y, por supuesto, dar tiempo a que la persona responda cuando se le hace alguna pregunta. Y además dar mensajes de uno en uno y cuando tenga la persona que hacer una tarea, descomponerla en pequeños pasos y ofrecer los pasos uno a uno. Tratar siempre con mucho respeto y no hablar con otra persona de él como si esta persona no estuviera. No escatimar en gestos cordiales, en besos, en caricias, en sonrisas. Infunde confianza y facilita la tarea. Y sobre todo, si pudiera recetaros algo, os recetaría paciencia, paciencia en mayúscula. No olvidaros de que se olvidan las fechas, los nombres, quién eres, pero no se olvida nunca cómo me hace sentir. La memoria emocional se mantiene hasta el final de la enfermedad. Para finalizar, me gustaría destacar la importancia de la sensibilización social en el retraso real del diagnóstico de enfermedad de Alzheimer. Este retraso se debe en gran medida a la normalización y minimización de ciertas conductas que aparecen en la persona afectada de enfermedad de Alzheimer. No es tarea fácil, pero desde las diferentes asociaciones de familiares de enfermedad de Alzheimer y el apoyo de diferentes instituciones sanitarias y sociales, se está intentando la sensibilización social hacia las personas con demencia. Un ejemplo de ello es la divulgación y visibilización de los 10 signos de alarma para la detección de la enfermedad de Alzheimer. Cada individuo puede presentar o experimentar una o más señales de alarma y en diferentes grados, por lo que si nos encontramos algunos de ellos que permanezcan además en el tiempo, deberíamos consultar con un profesional. Y también es importante, por supuesto, conocer para poder diferenciar los síntomas normales del envejecimiento. Y como no puede ser de otra manera, aprovechar esta oportunidad para promover un envejecimiento activo en la población que promueva el ofrecimiento de calidad de años a la vida. Espero que haya sido de vuestro interés. Muchas gracias.